Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar acá. Me dicen, por favor, si ven la pantalla. ¿La están viendo? No, ¿Aló? ¿No ven mi pantalla? No, No se ve la pantalla. Déjeme entonces. Ah, ok. Vamos entonces aquí. Muy bien. Ahora sí la ven. ¿qué pasa? Ok. sí. Perfecto. Entonces, hace 8 días terminamos la materia bosquejos condensados de la Biblia, ¿cierto? Aprendimos básicamente entre las dos clases anteriores como los temas principales de cada libro, pues muy, muy rápido porque, bueno, es una materia rápida que nos ubica básicamente como en los temas principales de cada libro. Pero entonces, como hoy es como un examen de esa materia, de esas dos clases, quise que hagamos como unas preguntas entre nosotros, debatamos un poco acerca de estos libros, acerca de estas preguntas pues, que se sacaron. Entonces, la primera de ellas está allí, es Génesis, principalmente un libro histórico. ¿Qué piensas tú, Orfilia? ¿Es histórico o qué más nos puede brindar Génesis? Orfilia está por ahí. Sí, sí, aquí estoy. Es que el micrófono me está fallando. Ok, tranquila. Sí, yo pienso que en el contexto, eh, el Génesis en el contexto bíblico se puede considerar como un libro histórico, ¿sí? Claro, nos cuenta mucha parte de la historia del Se pueblo de narra Israel. desde la creación, creo que hasta los patriarcas, Claro. ¿sí? Ujú, sí. Entonces se puede considerar, aunque el término histórico no se debe entender como algo de rigor, ¿sí? Sí, No sé si me exacto. doy a entender. Hay parte de historia, pero hay Entonces, muchas más cosas allí. exactamente, pero sí se puede entender así. Es el primer libro de la creación, trata la creación en sí hasta los patriarcas. Bueno, Entonces, sí, hay claro. algo de historia, se puede entender. A mi modo Hablábamos, de pensar. claro, sí, hablábamos que Génesis básicamente es el libro de los orígenes. Sí, porque describe eventos, Ujú, exacto, el libro de describe los orígenes. eventos, y entonces sí se puede considerar. No sé si los demás compañeros estén de acuerdo. ¿Qué consideras? A ver, Carlos, ¿qué nos dices? Eh, Orfilia dice que es un libro histórico, como hace parte del Pentateuco, pues también tiene un tema de ley y hace parte pues como de esos primeros 5 libros de la Torá. Ujú. Entonces creo que también es un libro que hace, aunque tiene historia, por los Exacto, eventos que cuenta, también tiene sí, esa parte de ley, exacto. Amén, tiene parte de creo yo. ley, ¿no? Está muy bien, tiene parte de los Sí. patriarcas, todo eso, muy bien, no, no importa, vamos muy bien. Vamos a avanzar a la segunda pregunta, a la segunda. ¿Por qué Éxodo es considerado el evangelio del Antiguo Testamento? Hablamos es que Éxodo habla básicamente de la salida del pueblo de Dios de Israel, pero allí da también el Señor la Pascua, la libertad, todo esto. Entonces, a ver, Suni, ¿por qué de pronto Éxodo podría parecerse como a un evangelio del Antiguo Testamento? Suni, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Yo considero y creo que es porque en Éxodo se narra más bien
un evento como de la redención y la liberación. Ajá, Y, exacto, y describe cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. exacto, Siento yo, pues, o sea, la liberación que se dio y también esto representaba como la obra salvadora de Dios, pues, en el Antiguo Testamento también. Que creo exacto. yo, ¿no? Que puede ser más que es porque es la redención de Israel de la opresión, donde Dios mostró su poder para liberar al pueblo. Muchos milagros, muchas Exacto, milagros que se señales hicieron. por Ajá. medio de Moisés, Amén, ajá, exacto. que Moisés representa como el Mesías de los judíos, Ajá. ajá, Y también se daba con esos principios como el cumplimiento final de la promesa de Dios por muy medio de bien, Moisés, ¿verdad? muy lindo. Muchas gracias, Suni, por tu respuesta. Amén. Esta tercera me gusta mucho. Levítico es un ritual pasado, o sea, rituales pasados, o es una proyección de santidad y de acceso a Dios. ¿Quién me puede responder esa pregunta? A ver, Linda, ¿qué piensas tú acerca de del libro del Levítico? Que habla básicamente como de cómo los sacerdotes debían prepararse para acercarse a Dios. Bueno, yo en lo personal creo que, bueno, ah, revela más exacto el tema de la santidad, que es por medio Ujú, de eso que más uno puede, como decíamos, obedecer, ¿verdad? Las enseñanzas y la palabra del Señor. Y dependiendo de los rituales y los sacrificios en Levítico, era como un medio simbólico, ¿no? Para Israel, ¿no? Porque a pesar del pecado y todo, ellos trataban de obtener una relación con Dios, ¿verdad? exacto, sí. Ajá. Y es así también en lo personal, ¿no? Que aunque yo, claro, en realidad no es religión, sino tanto la relación que cada uno tenga, ¿verdad? Amén. Pero a través de esos mandamientos, el pueblo, digo yo, que podría mantener una comunión más con Dios. Claro, y porque, o sea, nosotros hoy entendemos mucho más la relación personal con Dios porque tenemos al Espíritu Santo que nos hace real a Jesús todo el tiempo, ¿cierto? Amén. Pero tampoco podemos dejar de lado el mandamiento. Tenemos que hacerlo basados en el principio de la palabra de Dios, ¿cierto? Que Amén. sigue siendo, por ejemplo, en Levítico vemos textos muy puntuales acerca de ser santos porque el Señor es santo. Y luego lo repite Jesús en el Evangelio y lo repite también el apóstol Pedro en sus cartas. Entonces, es muy importante esa parte como de también, o sea, que el mandamiento nos ayuda mucho a santificarnos y a tener una buena relación con Dios, o sea, la obediencia al mandamiento. ¿Qué te parece? Amén. Como una reverencia y a la vez como pureza, ¿no? Que Amén. uno debe de seguir para poder cumplirse en su palabra, ¿no? Amén. ¿Quién más está por ahí? Sandy, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes aportar algo acerca de esa pregunta? Bueno, tengo muchas respuestas. Me gustaría Es hacer Levítico. Ajá. un pequeño aporte, de pronto porque pues me quedé como con ganas de poder aportar un poco de las otras preguntas también. Y Ok. es que es muy importante tener en cuenta que el libro de Génesis son los orígenes de la humanidad y el origen del pueblo de Israel. Amén. Ujú. Si nosotros tenemos ese concepto claro, pues vamos a tener una manera eh, de pronto que nos va a ayudar más en la lectura porque Génesis se divide del capítulo 1 al 11 en la humanidad y a partir del capítulo 12 o el 11 el 12 hasta el capítulo 50 es el origen del pueblo de Israel, cómo nació el pueblo de Israel. Entonces,
Obviamente sí es un libro que narra, narrativo, sino que se está hablando Se también refiere de más a los géneros. orígenes, se refiere más a los orígenes. Ujú, Es los orígenes. exacto. Sí Y, es. y con respecto, yo no sé, lo de la pregunta de acerca bueno, con el Éxodo, Ujú, obviamente que tenemos que tener en cuenta de que todo lo que es el Antiguo Testamento, que es la Tanakh de los judíos, es la sombra de lo que había de venir. O sea, todo el exacto. Antiguo Ujú. Testamento es la sombra de Jesús. Amén. Y la sombra es algo literal. Cuando usted dice, yo estoy viendo una sombra, no es la persona, es algo que Ujú, refleja algo que es verdadero. Y Jesús es la realidad. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, amén. incluso esa misma respuesta es para Levítico, porque nosotros no podemos ver esos rituales o ver que son 633 leyes para nosotros, como fueron para Israel, porque fueron para el pueblo de Israel. Pero teníamos que verlas bajo una perspectiva de cómo en Jesús todas las cosas fueron bien. O sea, cómo fue o cómo afectó el hecho de que nosotros ya tenemos a Jesús. Y tener a Jesús, y tener a Jesús es saber que nosotros no podemos, que nosotros somos pecadores y que el único que cumplió con estar libre de pecado y el único que pudo haber muerto para que nosotros pudiéramos salvarnos de la muerte fue Jesús. Bueno, Entonces, está bien. esa es Pero la la pregunta santidad. ¿es Levítico un ritual pasado o es una proyección de santidad y acceso a Dios? Esa es básicamente la pregunta. O sea, como si es un Profe, ritual que es pasado o... pastor, Sí, aló, sí, ¿me escucha? sí. No, yo quería opinar acerca de eso. Pero perdóname, dejemos terminar a Sandra y Sí, ya sí, tú sí, Sandra, opinas. termina, es que Listo. pensé que Sandy, no me Sandy, termina, escuchaba. por favor. Ujú, Sorry. tranquilo. Tal vez si yo digo, o sea, y yo pienso que son palabras muy delicadas. Yo no podría decir que es un ritual actual, o sea, que es algo que nosotros todos tengamos que hacer hoy en día. Pero no, el Antiguo Testamento no ha pasado, o sea, él tiene la Esa, validez en Jesús, tiene la y validez en Jesús y en él se cumple, o sea, la esa, santidad y todos los rituales, por ejemplo, el cordero, el sacrificio, el holocausto, todo se cumple con lo que hizo Jesús en la cruz. claro, 100%, claro. Y eso es lo que pasa, entonces hay que verles a través de Jesús. Amén, Y 100%. así es como yo, porque si yo lo miro, no, es que el ritual soy yo la que lo tengo que hacer. O sea, ya ahí No, sí ya podemos caer en una cosa que es peligrosa. claro, no, obviamente, Ujú. y eso es muy Sí, importante, tener esa claridad de que obviamente no son rituales que nosotros lo que pasa es que ahí hay que hacer una diferencia entre rituales como lo que eran sacrificios o las leyes como lo que es o las palabras, los mandamientos de Dios como la que acabamos de decir, sed santos porque yo soy santo, que eso sí es un principio o ley de Dios que se mantiene desde Génesis hasta Apocalipsis y para todos los tiempos. algo muy bueno en el Nuevo Testamento que nosotros vemos realmente cómo se cumplió todas las leyes de que estamos hablando de Levítico es el libro de Hebreos, Ujú, porque es muy ahí bonito. es donde se Ahora vamos ve a tener una pregunta de cómo Hebreos también. Ujú. Si Cómo en llegamos hasta allá. Jesús se cumplió todo lo que se habla en Levítico, todo el Éxodo, Ujú. cuando ellos tienen que hacer el sacrificar al cordero y poner la sangre en el dintel de las puertas, como hacen todo lo que se hace en el Antiguo Testamento se cumple con Jesús. Entonces es muy Ah, válido bajo el parámetro, o sea, teniendo a Jesús. amén. Muy bien. Ahora sí, Suni. Muchas gracias, Sandra. Ahora sí, Suni.
¿Me escuchan? Se Sí, puede, claro. Es que se tengo un puede problema con decir este que, celular. una pregunta. Suni, va a hablar Suni. ¿Qué Ok. quieres No, decir, sí, Suni? lo que usted estaba hablando con Sandra, que Levítico es un libro que la verdad me llama mucho la atención porque este es un libro muy importante, porque en Levítico se aborda, ¿verdad? Temas de los sacrificios, la pureza, ¿verdad? Sí, La santidad, que más que todos los requisitos por una relación con un Dios santo, porque Ujú, tal vez en aquel tiempo sí hacían sacrificios que hoy en día nosotros no hacemos, pero sí la santidad, habla claro, de la santidad. Es más, habla hasta de la alimentación, sí, al principio, el al principio. principio. Entonces, es un libro que es importante Claro, porque habla en la palabra dice que sin santidad no veremos a Dios. Entonces, amén. es muy importante eso, no más que todo, nada, quería hablar de eso. Lindísimo, lindísimo, Suni. Orfilia iba a decir algo. Aló, Orfilia. sí, Sí, tú sí, ibas a decir algo se puede también. decir que yo estuve leyendo, dice que los rituales son el medio por el cual se manifiesta esa santidad y se puede decir que se crea como que es como una forma de acceso a Dios. Claro, en el libro de Levítico. Acceso a Dios. Se puede decir que Levítico puede ser, podemos hacer de él algo cotidiano para vivir, o sea, partiendo de ese libro. Puede Ujú. ser como algo, como estuve leyendo, como un manual para vivir en la presencia de Dios. Claro, aplicando No sé, obviamente los principios de vida y no los eh, rituales. Ujú, ok, exacto. ujú. Muy bien. Sí, porque hay rituales de rituales, ¿cierto? Claro, obviamente que Sí, esos no sí. son para Entonces, nosotros hoy. pero Siempre hay que Levítico es entender, un sí, libro muy importante, muy, claro. ¿sí? Siempre hay que entender que, o sea, hay cosas, o sea, lo que es la aplicación moral, hay cosas, o sea, siempre está a través de toda la Biblia. La santidad, cosas como esas, De los santidad. principios morales, los principios como que los principios fundamentales de la palabra de Dios son tan importantes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Sí, porque ¿cierto? el Levítico enfatiza que Ujú. Dios es santo y para vivir en su presencia. Hay que ser O santos. sea, Amén. entonces, por eso es que digo que de ahí podemos partir también como hacer un manualito para vivir. Amén, amén. Sí, sí. Bueno, se puede estar muy bien. Eh, Muy bien, vamos a avanzar con algunas otras preguntas diferentes. ¿Deuteronomio repite la ley o la aplica de una manera práctica? Eh, Vamos a mirar esa. ¿Deuteronomio repite la ley o la aplica de una manera práctica? ¿Qué me dices, Carlos? Pastor, yo creo que hay una profundidad ya más detallada para esa Exacto. misma aplicación de la ley. Eso es lo que creen con base a esta pregunta. Hay algo mucho más profundo. Básicamente, de Deuteronomio decimos, o básicamente esta que es la repetición, Moisés repite la ley, y bueno, de alguna manera también da una aplicación práctica de la ley. Vamos a irnos a los poéticos, a los libros poéticos un poquito para que podamos avanzar y lleguemos hasta los evangelios, porque el tiempo se nos va. Muy bien, aquí, los poéticos y sapienciales. Hoy estuvimos estudiando Job. Job responde al sufrimiento o enseña a confiar sin respuestas.
¿Qué me dice? ¿Quién no me ha respondido? Marlon ya se conectó. Orlin. No se me han conectado. Marlon y Orlin. No me están pidiendo. Bueno, sigamos. ¿Quién no me ha respondido? Yo creo que ya todos han respondido, pero bueno. Eh, eh, ¿Qué me dices, Linda, de esta pregunta? ¿Job responde al sufrimiento o enseña a confiar sin respuestas? Bueno, digo que ambas, porque al momento de ver, se ve como se ve el sufrir, Ujú, ¿verdad? El dolor que ujú, traspasa y a ujú. la vez le enseña a confiar a medida de que aunque esté perdiendo todo, se esté quedando sin nada, sigue Amén. teniendo la fe y sigue confiando de que todo eso va a pasar, ¿verdad? Así como en antes escuchaba a la hermana Orfilia, creo, no sé si Ujú. muchos saben también, yo perdí a mi mamá hace 9 meses y es así, ¿no? A pesar del sufrimiento que uno pase, la palabra y el Señor, como dicen, uno tiene que confiar aunque no vea nada. Uno tiene que seguir creyendo hasta el final porque Él nos muestra que inclusive la mujer no lo mandaba a renegar y todo, Ujú. pero Amén. Él nunca flaqueó, Él Qué nunca lindo. renegó, porque Él sabía que su propósito Dios no había terminado con Él. Y Muy eso, bien. la verdad pienso que es ambas, ¿verdad? Porque no hay un, o sea, ¿cómo le explico? Como dicen, no hay un proceso sin dolor. Todo propósito o todo lo que más adelante va a pasar, siempre tenemos que tener un testimonio. Y para ese testimonio tiene que haber un proceso, ¿verdad? Alguna manera de ver cómo Dios nos sacó de ese dolor o de esa circunstancia para seguir confiando y creyendo en Él. Wow, hermoso, Linda. Qué bendición. Amén. Amén. Eso es Apoyo una mujer. esa participación. Muy buena. Qué linda. ¿Qué nos dice Suni al Amén, respecto? amén, Esa amén. Yo también pregunta. apoyo, aleluya. Amén, Felicitaciones por esa amén. Qué sobrina. bien, Zuni. Wow. Wow, Dios la bendiga, Señor Sí, Amén. Jesús, aleluya. sí. Porque Son no es procesos que fácil en ayudan a medio del crecer. proceso y en medio del sufrimiento y del dolor decir yo confío en Dios. Sí, señor. Amén. Tenemos que tener esa relación con Él, ¿verdad? Y yo Claro. siento que Job respondió al sufrimiento, el libro de Job, con una mezcla inicial, porque primero hubo un lamento y Ujú, también adoración, ¿sí? Porque al ujú. principio se vio ese lamento, el cuestionamiento a Dios sobre la justicia divina, pero eso tan lindo como lo explicó mi sobrina bella, mi hija linda, Amén. eso al final, eso tuvo esa resignación a la sabiduría y la soberanía de Dios. ¿Verdad? Porque ahí nosotros aceptamos en medio de ese sufrimiento que también yo lo puedo decir, sí, cuando en el mes de octubre yo enterraba a mi hermano menor y en Ujú. diciembre yo enterraba a mi hermana, mi Claro. profeta, mi hermana, había sufrimiento, había dolor, pero eso me ha llevado a la sabiduría, a aceptar que mi conocimiento es limitado, pero que el sufrimiento tiene un propósito divino. Porque hoy Amén. en día yo puedo decir que tengo fuerza como Job. Job Ujú. confió hasta el final y qué bonito es confiar, pues como dijo ella, al final vamos a hacer testimonio para glorificar al Señor, para darle la gloria de que Él es un Dios que nos da la fuerza y la fortaleza, ¿verdad? Amén. Y que Amén. esa humildad y esa confianza de Job lo llevó, ¿verdad?, a culminar en la restauración de sus bienes y Dios le dio aún más, porque esa confianza siempre permaneció en Dios. Amén, Suni. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sandy, ¿nos quieres aportar algo a esa respuesta, a esa pregunta? Sandy, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, es que me toca que ponerle. Ujú. Bueno, ellos han aportado mucho y la verdad es que yo me perdí cuál era la pregunta. Job responde al sufrimiento o enseña a confiar sin respuestas. Pues yo creo que uno aprende muchísimas cosas de parte de Job, Amén. especialmente aprendemos que en el sufrimiento nosotros crecemos. Es que Ah, todo lo que ellas dicen es muy cierto. sí, amén. O Amén. sea, Muy bien. y el sufrimiento hace parte de la vida. Amén. Es un tema muy difícil porque especialmente en esta temporada se predica mucho de que, o sea, nosotros vemos como un libro como tan antiguo, obviamente que es válido para nosotros, pero la gente sin querer a veces predica lo mismo, como los amigos de Job, Ujú. y dicen, usted, ¿por qué? O sea, como tildar a la gente de que si usted está enfermo es porque usted ha pecado, o sea, empezamos como a caer en el mismo círculo y no nos damos Sí, cuenta nos de que el pasa mismo Jesús mucho dijo, hoy en este todavía. mundo Exacto. tendremos aflicción, Ujú. Amén. Nos pasa mucho que a o a veces querer. cuando vemos a alguien pasando una prueba bien difícil, algo Ujú. tiene que tener escondido, o algo tiene que haber pasado. Ujú. No, y es algo que es instintivo de los seres humanos, porque de hecho Sí. cuando Jesús habla en su tiempo, que está el ciego, que él le dice, pero dime quién pecó, Ujú. él o sus padres. Entonces, Ujú. es lo que siempre se viene a la mente de las personas, es que uno mismo a veces dice, Ujú. empieza a uno irle mal o a pasarle algo y uno dice, ay Señor, ¿qué habré hecho? ¿O qué pasó? ¿Qué Ujú. estoy haciendo? Entonces uno se Ujú. cuestiona a uno mismo y obviamente hay momentos en que, claro, son consecuencias, errores que uno comete que tienen consecuencias, Ah, pero el mismo Jesús lo dijo y eso hace parte de lo qué que bueno. nosotros aprendemos. Amén, Sandy. Muchas, muchas gracias Ujú. por tu aporte. Carlos, ¿nos quieres aportar algo al respecto de esa pregunta? Muy de acuerdo con lo que han mencionado. Yo Muy creo de que el dolor nos lleva a crecer, el dolor nos Amén. permite también, Amén. en algunas ocasiones afirmar esa fe, en otras ocasiones abandonar la fe. Pero en el caso de Job, él no abandonó, él continuó, ¿cierto? Ajá. Y yo creo que se dan las dos cosas, pero de ahí hay mucha tela para cortar, Claro, obviamente que la tela es porque, larguísima. Sí, porque no Inmen- todos, o mejor dicho, a ninguno nos gusta ser formados por medio del dolor. del dolor, eso es verdad. Ujú. Eso es verdad, pero yo he encontrado que definitivamente es la forma en que Dios usa para quebrar, o sea, porque yo he aprendido que nuestro hombre exterior es como el cascarón de una semilla, que si Amén. ese cascarón no es quebrado, no No puede ser revienta, la procesado. vida que Amén. está dentro de la semilla no puede salir. Ujú. Entonces, más o menos eso fue lo que pasó con Job, que el cascarón fue quebrado para que la vida pudiera salir, para que pudiera ver esa realidad de Dios, esa majestad de Dios. Y es muy duro, como decía Carlos, y no nos gusta pasar por allí, pero cuando hemos pasado y vemos como esos beneficios tan preciosos, uno dice, oh my God, Señor. O sea, si eso tiene que pasar otra vez, que pase, pero que, o sea, como que yo pueda mantenerme como percibiendo esa vida tuya, esa revelación tan preciosa de tu presencia, de tu cercanía, de tu amor, de tu gracia, bueno, de esa amistad de Dios. Entonces, bueno, casi siempre sucede de esa manera, casi siempre. Amén. Bueno, vamos a pasar aquí un poquitico ya a los evangelios. Mateo presenta a Jesús
Mateo presenta a Jesús como rey o como maestro universal. ¿Qué dices, Carlos? Creo que Mateo, no lo tengo bien claro, Paso, pero creo que lo presenta como rey. Amén, amén. Sencillo, así como rey. Muy bien. La otra siguiente pregunta. ¿Marcos resalta el poder sobrenatural de Jesús o el servicio? ¿Qué nos dice Suni? O sea, cuando vemos esas preguntas, eso no, es para que nosotros aportemos, no es una respuesta concreta, porque como decía Carlos, por ejemplo, ahora con una pregunta que decíamos, hay mucha tela por cortar y pues en realidad casi todas son reales ambas, ¿cierto? Solamente que es que, no, o sea, porque nosotros pensando y aportando es como se desarrolla nuestra teología. Entonces es muy importante. Entonces, Suni, Marco resalta el Oye, poder ustedes sobrenatural. disculpen, pero este celular me está dando demasiado problema. Qué feo. Es que No, siempre me conecto a la computadora. A ver, ¿qué ok. me preguntó? Marcos resalta el poder sobrenatural de Jesús o el servicio. Yo siento que el servicio, Amén. Él resalta más el que servicio. el Es muy, servicio, ujú. Jesús vino a servir, en Marcos se habla mucho del servicio. Muy bien, es verdad. Él en sí lo representa más como siervo, pero obviamente también muestra mucho el poder sobrenatural de Dios, como Exacto, decíamos ahora. Pero está muy bien tu por respuesta. medio del servicio también. Ajá. Saca la compasión. Lucas destaca al Amén. Espíritu Santo Eso, la compasión de Lucas, por ejemplo, eso tenemos acá con la tercera pregunta, eso que estaba mencionando Orfilia. Orfilia, ¿Lucas destaca al Espíritu Santo o la compasión de Cristo? ¿Cómo? Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿destaca al Espíritu Santo o destaca más la compasión de Cristo? A mí me parece que, a ver, Lucas destaca tanto al Espíritu, ambas, tanto al Eh, Espíritu Santo como a la compasión de Cristo. está muy bien, claro, él hace mucho Ambas, énfasis. Ujú. ambas. ¿Tú Ambos qué? son, son elementos importantes. En el Son, Evangelio de son ejes Lucas. centrales en la obra. Ahora, Amén. por lo que hace con énfasis particular en la compasión de Jesús. Amén. ¿Qué nos dice Linda al respecto? ¿Estás de acuerdo? Amén. Ok. Amén. Siento que también, como dice la hermana, es como, es como lo que enfatiza el mensaje, ¿no? Que a la vez de, es como uno solo, ¿no? Es Ujú. como uno solo, el Espíritu Santo y ahí mismo la compasión, ¿no? Que él tuvo por el pueblo y La- todo. Amén. Amén. Muy bien. En el Evangelio de Juan, vemos más como, lo vemos más como un relato histórico o como un tratado teológico. Por ejemplo, él habla mucho de fe y vida eterna. Carlos, ¿qué nos dices? Carlos, ¿estás por ahí? Paso, me preguntas nuevamente que se me fue el audio, no te escuché. Tranquilo. Juan, relato histórico o tratado teológico. O sea, como relata, es más un libro histórico acerca de Jesús, el Evangelio de Juan, ¿cierto? O se va más profundo al área teológica. ¿Qué piensas tú, Carlos? Mm, lo veo más desde el punto histórico, aunque yo creo que las dos están inmersas ahí. Sí, tienes razón. Las dos están inmersas. El Evangelio de Juan es muy profundo teológicamente, es muy profundo, porque mire nada más cómo empieza. En el principio era el verbo y el verbo era, me están escuchando, es que entró una llamada y la tablet está En el ligada principio al era el verbo celular. y el verbo era. Aló, ¿me están escuchando? Sí,
Sí, Muy bien. Ay, Dios mío, me están dando una llamada y... Muy bien, entonces empieza el Evangelio de Juan, empieza en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, ahí empieza con una profundidad muy, o sea, como con una profundidad teológica muy importante, hablando de que Jesús, mostrando que Jesús no simplemente nació allí, sino que Jesús desde antes del principio, desde antes de la creación del mundo, desde antes de que todo existiera, Él ya existía con Dios y era Dios al lado de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan es muy profundo en el área teológica también. Habla mucho de fe, habla mucho de vida eterna, entonces, pero obviamente también los cuatro evangelios se les conoce como la historia de Jesús, ¿cierto? Entonces como tú lo dijiste, Carlos, las dos tienen mucha validez y son muy importantes. Muy bien. Hechos de los Apóstoles, ¿enseña más sobre el espíritu o sobre la misión? ¿Qué me dice Orfilia? ¿Sí? Hechos de los Escucha, Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, habla más como de el Espíritu Santo o sobre la misión de la iglesia. ambos, Ambos también, ¿cierto? claro, Ambos son muy importantes. porque narra cómo el Espíritu Santo es el poder y la guía que habilita y empodera a los discípulos Amén. Y es eh, muy claro, para la proclamación del Evangelio. amén. Lucas da mucho énfasis a la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La dirección, cómo habla con los apóstoles, eso es precioso. Leer el libro de Hechos de los Apóstoles y ver eh, el, cómo el Espíritu Santo es el personaje principal entre Motor todos los y el apóstoles. motor y la misión es el propósito que el Espíritu Santo impulsa. Amén, amén, Entonces, amén. sí, los Entonces, dos, ambos. concluimos que ambos, ¿cierto? Sí, Tenemos acá estas epístolas para darle un repasito ya en 3 minuticos. Romanos es un tratado doctrinal o una carta pastoral, pues también ambas. ambos. Hay mucha doctrina en la carta del apóstol Pablo a los romanos y obviamente hay muchos consejos también allí para los pastores o para los siervos de Dios. Primera de Corintios resalta dones espirituales o corrección de la inmoralidad. También ambas se tratan muy fuerte los dones espirituales en Primera de Corintios y también se trata muy fuerte la corrección de una inmoralidad que ocurrió allí, que incluso un hombre se acostó como con la esposa de su papá y hubo algo bien feo allí que el apóstol Pablo lo tuvo que corregir de una manera muy drástica, muy fuerte. Tenemos Gálatas. Gálatas es la carta de la libertad por la fe o de la cruz. Habla muy lindo allí en Gálatas que somos libres por la fe y habla muy fuerte acerca de no judaizar. Esa carta es muy importante en nuestro tiempo para mantenernos firmes en la fe libre en Jesús que nos hizo libres. Y termina allí el apóstol Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O no termina, pero es un pasaje muy central de la carta. Muy bien. Hebreos enfatiza en la supremacía de Cristo o en la perseverancia del creyente. Como ahora mencionaba Sandy, en Hebreos es un tratado hermoso porque empieza a explicar o sea, todas las promesas o la gran mayoría de las
profecías que apuntaban a Jesús, especialmente del libro de Levítico, del sacrificio en la cruz, todo lo que apuntaba a Jesús y cómo se cumplió de una manera perfecta en Jesús. Y obviamente al término también habla exhortando a los creyentes a perseverar, a mantenerse firmes en el Señor. Y esta, Apocalipsis, ¿es un libro de esperanza o de advertencia? ¿Qué nos dice Orfilia? Es un libro de... Ambos, Ambos también, ¿cierto? yo dije ambos sin pensarlo. ¿Qué nos dice Carlos? Apocalipsis, ¿esperanza o advertencia? Pastor, profundiza ¿Cierto en que las sí? dos porque da esa esperanza de la vida eterna, de todo lo venidero, la forma como Jesús empieza a revelar a Juan el amado, ¿cierto? Todo lo Ajá. que ha, todo lo que ha de acontecer. Y empieza a mostrar también en todo ese desarrollo las advertencias que hay acerca de lo que ha de acontecer con todo este tema simbólico que también nos lleva a profundizar mucho más. Claro, Amén. Es precioso porque uno lee el libro de Apocalipsis y lo llena de mucha esperanza cuando amamos a Jesús, porque cuando también no se está con el Señor, llena es de temor, de miedo. sí, sí. Muy Y bien. otra cosa, Pastor, hay para Sí, aportar, y Carlos. es que es un libro, creo que es el único libro que inicia, todos los libros y las cartas son de bendición, pero el Apocalipsis en su inicio, ese capítulo 1 habla de aquel que lo lea, o sea, le genera, Amén. bienaventurado el que lee, ¿cierto? Y los que Amén. oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, ¿cierto? Porque el tiempo está cerca. Entonces, es de Amén. bendición, pero también te dice, presta atención a todo lo que está aconteciendo. Hay una enorme promesa, una promesa maravillosa de, o sea, hay una promesa allí maravillosa para el que lo lea, para el que lo guarde, para el que lo obedezca, para el que confíe, para el que centre su esperanza en esas maravillosas promesas que están para los hijos de Dios en el libro de Apocalipsis. Ay, familia preciosa. Bueno, yo creo que llegó el momento de que nos demos otra estiradita, repose un poquito, estírese un poquito, traiga más cafecito, más agüita si quiere. Y ya enseguida vamos a entrar a la tercera hora, que es una materia bien linda acerca del panorama bíblico. También nos vamos a ubicar, vamos a empezar en Génesis viendo algo muy especial desde allí, pero bueno, ahora ya les comento. Entonces... vamos a descansar un poquitico.